Vamos a recibir a quien nos ha reunido también el día de hoy aquí, a nuestro amigo Juan José Benítez, ya que tengo el honor, el privilegio de decir que es un amigo, un compañero de investigación, un compañero en este planeta y sobre todo un ser humano muy sensible. Gracias, Juan José. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. Como es de bien nacido ser agradecido, pues yo lo primero es agradecer a las personas que han organizado este evento, a Ricardo, a Sol, a Dani, al Capitán Cook, por supuesto a la municipalidad. Han hecho un gran esfuerzo, yo creo que ha merecido la pena. Hemos oído ponencias bien interesantes, yo la verdad he aprendido muchísimo. Y bueno, no puedo olvidar naturalmente, después de 29 años de no haber regresado a Capilla, a una persona que lo dio todo, que fue, como ha dicho Ricardo, un extraordinario investigador y sobre todo mejor persona. Y yo pido un fuerte aplauso para Jorge Suárez. Como dice Ricardo, nos estará escuchando. Bueno, yo aquí he venido a dialogar con ustedes. No quiero soltar ningún rollo. Creo que cada uno tiene sus preguntas, sus inquietudes. Y bueno, de eso se trata, ¿no? De que cada uno plantee lo que buenamente quiera. Podemos hablar de los libros, de investigaciones, de lo poco que sé de casi todo y de la mucha cara que le echo yo a estas cosas, ¿no? Que yo tendría que estar ya retirado en algún sitio. Así que, por favor, tenemos unos minutos, una hora aproximadamente, ¿no, Juan? Empiecen a plantear preguntas, directamente. Lo único... ¿hay micrófono? ¿Hay micrófono? En la sala. En la sala. Claro. Bueno, empiecen. Yo trataré, mientras llega el micrófono, trataré de repetir la pregunta. Antes de pasar a las preguntas del público, ustedes saben que en legadocosmico.com hicimos una propuesta que las personas que no podían venir aquí al auditorio pudiesen transmitirle algunas preguntas a Juanjo. Hemos seleccionado 5, así que si me permiten se las formulamos a Juanjo, porque este vídeo se está filmando, se va a compartir abierta y gratuitamente en internet como corresponde para aquellas personas que no pudieron estar acá. También mi conferencia, obviamente, ¿sí? Y en respeto de los que van a ver ese vídeo en YouTube, si me permite, Juanjo, empezar con estas 5 preguntas. Las voy a decir así en desorden. No sé por cuál empezar. Rubén Cardoso. Me las tendrás que repetir porque... Sí. Dime. Rubén Cardoso te pregunta... Antes de tu experiencia OVNI en Chilca, ¿no habías visto antes ningún objeto anómalo? Que yo recuerde, no. Yo tuve una experiencia cuando era un niño, tenía 6 años, en las montañas del norte de España, en Navarra, en un sitio que se llama Urdax. Pero yo de eso fui consciente mucho después, es decir, yo tenía el muy vago recuerdo, muy oscuro, muy diluido, de que en una visita que yo hice a ese pueblecito muy pequeño, de 40 casas, con mis padres, pues yo había salido a jugar a un río muy próximo al cuartel
de la Guardia Civil, donde yo me estaba alojando con mis padres, y me puse a jugar solo en ese pequeño río. Y recuerdo que pasa algo, no sé exactamente qué, y lo siguiente que recuerdo es que yo estaba en el interior de una casa en el pueblecito. El pueblecito estaba a unos 300, 500 metros del riachuelo donde yo estaba jugando, solo. Bueno, eso es lo que yo recuerdo conscientemente y que, bueno, no había explicación, el pueblo entero me estaba buscando, mis padres, la Guardia Civil me estaba buscando. Recuerdo que mi padre me echó una bronca terrible y yo no entendía nada, no sabía ni por qué estaba en esa casa, ni cómo había llegado allí, ni por qué me estaban riñendo, ¿no? Muchos años después, 40 años después, en una visita que yo hice de investigación a Estados Unidos, fui a tropezar aparentemente por casualidad. Bueno, los que hayan leído algún libro mío saben que yo hace mucho tiempo que no creo en la casualidad. Fui a tropezar con una psicóloga que me hace una regresión, porque hablamos de ese episodio oscuro de la niñez. Y bueno, pues hicimos la regresión y lo que surge en esa regresión es que de repente el niño que está jugando en el río ve una niebla que se aproxima, que cubre la zona. Bueno, el niño se pone de pie, se asusta un poco, no sabe qué está pasando, no ve nada, y de esa niebla, muy espesa, surge una figura de un individuo muy alto, o al menos al niño de 6 años le parece muy alto, con una escafandra oscura, tintada, que no permite ver el interior de la escafandra. Y el sujeto, el individuo, sin decir absolutamente nada, o al menos en la regresión yo no lo recuerdo, toma al niño por la muñeca izquierda y con suavidad pero con firmeza lo arrastra a algún sitio. Y bueno, en ese lugar que yo no sé identificar, no puedo decir que sea un objeto, no puedo decir que sea una nave o no. Más bien me da la sensación de que fue una especie de cueva, pero tampoco estoy seguro. Bajo unos escalones y ese ser me toma por las axilas y me coloca dentro de una especie de bañera de piedra, donde en el fondo hay unos focos parecidos a estos, de 3 en 3. Y yo recuerdo que me pongo a jugar con los zapatos a tapar las luces. Al cabo de un tiempo que no sé definir ni delimitar, el ser me vuelve a tomar por las axilas, me abraza y me vuelve a dejar junto al río. Eso es lo que yo, digamos, reconstruyo, entre comillas, en la regresión. Esa es la única experiencia, y si es cierto, pues importante experiencia, que yo tengo del fenómeno ovni antes de Chilca. Yo no sé si pude vivir alguna otra experiencia, no lo recuerdo. No tengo conciencia ni memoria, salvo la que estoy contando de Urdax, de ese pueblecito. Increíble. La segunda pregunta es de Urbina Cardoso Méndez. Es una pregunta que te la han hecho, Juanjo, millones de veces. Dice textualmente, ¿qué porcentaje de verdad, dice ella, hay en tu obra Caballo de Troya? No, me lo han hecho nunca. Han pasado, desde el año 84 que se publicó El Caballo 1, 33 años, creo. Cada día estoy más convencido de que la vida de Jesús de Nazaret que se narra en Los Caballos fue así. ¿Cuánto hay de ficción, de porcentaje de ficción? Un 0,001. Puede que ni eso.
que ya sé que mucha gente piensa, bueno, pero esto es imposible, no puede ser. Bueno, yo no me pongo a discutir ya con nadie si los militares tienen o no tienen, han hecho o no han hecho esas experiencias o esos viajes, etcétera. Lo que sí digo es que los caballos son libros mágicos, donde yo no tengo nada que ver, o casi nada que ver. Yo he sido el mensajero que lleva el paquete de una puerta a otra. Hay un libro mío que se titula Pactos y Señales, y al final de ese libro hay varios capítulos donde yo hablo de la magia de los caballos de Troya, que demuestra, en definitiva, que yo no he podido ser el autor. Por ejemplo, cuando Jesús de Nazaret se aparece después de muerto, según la información que me consta, lo hace en 19 ocasiones. Los evangelios canónicos, con todos mis respetos, son una chapuza. Hablan de muy pocas apariciones y muy mal contadas. En un momento determinado, a mí me gusta repasar mucho los libros, los caballos sobre todo, porque aprendo mucho en cada lectura. A pesar de que yo les llevo una pequeña ventaja, porque yo conozco el final, que se publicará en el 2019, pero me gusta leerlos porque aprendo muchísimas cosas. No me había fijado en determinadas cuestiones, frases, no sé qué. Y en una de esas lecturas, hace ya tiempo, es como si una voz dentro de ti te dijera: sigue los pasos que te voy a decir. Las apariciones de Jesús de Nazaret después de muerto en la ciudad de Alejandría, en Tiro, en el actual Líbano, lo que era Fenicia, y Amán, lo que era Filadelfia, en Jordania. Mide las distancias en kilómetros, y yo, como un idiota, midiendo las distancias. Ahora esos números pásalos a la Cábala. Ya eso no lo hice yo, porque yo no era ni soy experto en Cábala, tengo una ligera idea, pero soy muy torpe. Se lo di a un profesor de Cábala, amigo mío, y la respuesta me dejó estupefacto. Decía, más o menos, está en Pactos y Señales: la muerte es un peaje de Dios para cambiar de vida. A ver, si yo fuera el inventor de Caballo de Troya, que no sé Cábala, ¿cómo voy a montar yo semejante película con unas distancias en kilómetros que ni siquiera están calculadas en el libro, en los caballos? Eso es algo posterior. Esa voz, entre comillas, que todos llevamos dentro, todos, me dice lo que les acabo de contar. Y de estas hay muchas. Ayer, en casa de Sol y de Ricardo, no me acuerdo cómo salió el tema, pues yo le comenté, dije, mira, el Caballo de Troya 9, Caná, hay algo mágico, hay algo increíble. Cuando se produce el prodigio de Caná, el mayor cuenta toda la historia, cómo se produce más o menos y todo lo que ocurre, y de repente habla de una secuencia de números muy larga, que no le da ninguna explicación, no sabe por qué está ahí esa secuencia, sabe que está. Y ahí se queda la cosa. Y yo, con el paso del tiempo, esa vocecita me dice: esa secuencia numérica pásasela a especialistas, amigos tuyos, en las materias que tú quieras, a sus órdenes. Escribí la secuencia numérica y se la repartí a varias personas. Y este profesor de Cábala, que ya se fue,
me contesta, oye, estos son notas musicales. Y yo, que no entiendo nada de música, pero mato por Beethoven, pues me fui a los músicos que conocí y dije, oye, esto me lo puedes orquestar, que yo lo entienda. Y surge una música que está en la página web, que es mágica. Es decir, ¿yo cómo puedo inventar eso? O sea, yo en los caballos, a ver, ¿cómo puedo pensar a la hora de escribir el caballo 9? Yo voy a hacer aquí una secuencia que luego se la voy a dar a no sé quién y ese me va a contestar para decirme que son notas musicales que... Y esa secuencia y esas notas musicales es, creo, la punta del iceberg de algo mucho mayor que no hemos descubierto. Extraordinario. Entonces, bueno, podríamos estar hablando esta mañana de temas mágicos de los caballos, ¿no? Que no tienen explicación salvo que sea verdad, salvo que sea cierto. Y eso, yo siempre lo repito, el corazón es el que se lo va a decir. Cuando ustedes lean los caballos, es el corazón el que le va a decir, sí, la verdad se sabe que es la verdad porque se escucha y se siente. Y toca el corazón, desde mi punto de vista. La verdad no es una fórmula matemática, que probablemente también. Es un tambor. Y esos son los caballos. Es decir, los caballos están ahí con una finalidad asombrosa, que es modificar hasta cierto punto la brújula de la conciencia y traer esperanza. Juan Guillermo Rosales, en el hilo de lo que has mencionado sobre Caballo de Troya, dice, ¿cómo te interesaste en Jesús? ¿Quién es Él para ti? Empiezo por el final. Okay. ¿Quién es Él? Bueno, eso me recuerda a una canción de Perales, me parece. Hoy, para mí, tengo 71 años, es mi creador, mi jefe, mi Dios. Yo no soy religioso, afortunadamente, gracias a Dios. Entonces, Él es, bueno, con todas estas informaciones que yo he ido viendo, consultando, publicando, etcétera, me he dado cuenta de que las religiones te cuentan las cosas de otra manera, ¿no? Seguramente es su papel. Yo no voy a juzgar a nadie. ¿Quién soy yo para juzgar a nadie? Pero no me lo han explicado bien. Jesús de Nazaret no es el Hijo del Padre. Jesús de Nazaret es un Dios que gobierna este universo, esta galaxia. Eso quiere decir que cada galaxia un Dios. Y que el Padre Azul está por encima de todo eso. Y ahí nos perdemos. Y además no merece la pena entrar en más profundidades porque la capacidad mental del ser humano, 1.400 creo centímetros cúbicos, no da para mucho más. Y además es más bonito que sea una sorpresa después de la muerte. Entonces, para mí es un Dios. También es un hombre, porque nació en Belén, vivió durante 32 años sin saber quién era, con todas las dudas que podamos imaginar y alguna más, y con todo el sufrimiento que podamos imaginar y algo más, porque él sospechaba que allí había gato encerrado. Pero hasta que no cumple los 32 años en el Monte Hermón, es cuando él recupera su divinidad. Eso es lo que yo leo en los caballos. A partir de ahí, se convierte en un hombre Dios, capaz de curar un Down, que claro, los pobres evangelistas no sabían, y decían, bueno, eran un endemoniado. Pues sí, podía ser un esquizofrénico, podía ser un...
un señor con problemas mentales, pero también podía ser un autista o un Down. ¿Y eso qué significa? Cambiar toda la carga genética del individuo. Eso no lo sabemos hacer nosotros ni lo sabremos hacer en mucho tiempo. Y este tipo lo hace. Bueno, ¿qué les voy a contar yo si están los caballos? Entonces, ¿cuál era la otra parte de la pregunta? La otra parte se complementa con lo que hablabas de la muerte, porque Andrea Jiménez dice, ¿qué hay para ti al otro lado luego de morir? No, me refiero a la primera parte de la pregunta. Que cómo te interesaste en Jesús y quién es Él para ti, era el contexto de la pregunta. ¿Cómo te interesaste en Jesús y quién era Él para ti? Por un momento pensé que era el camarote de los hermanos Marx. Me interesé porque estaba absolutamente desinteresado por el personaje. Es decir, yo me educo en el Colegio de los Hermanos Maristas en España, en Pamplona, 11 años de colegio, educación religiosa con calzador. Bueno, yo no entendía muchas cosas. Yo recuerdo en ejercicios espirituales cuando era un niño, tendría 11 años o una cosa así, en el colegio, que llega un cura, maldita sea su sombra, lo digo con todo el corazón, y nos dice, ¿vosotros sabéis lo que es la eternidad? Y claro, unos niños de 11 años que solamente sabíamos jugar al fútbol y poco más, pues yo os lo voy a explicar. Imaginaos una tierra de diamante. Hace falta ser hijo puta. Imaginaos una hormiga que empieza a dar vueltas por el Ecuador, más hijo puta todavía, al planeta de diamante. Cuando la hormiga desgaste y corte por la mitad ese mundo de diamante, será el primer segundo de la eternidad. Y claro, los pobres críos estábamos alucinados, imaginando a la maldita hormiga dando vueltas, y bueno, era una cosa asombrosa. Y decía el tipo al final, así que si esta noche os masturbáis y morís, ya sabéis dónde vais a ir. Y ya sabéis lo que es la eternidad, donde vais a estar quemándoos vivos. Bueno, claro, yo llegaba a casa muerto del susto, horroroso. Entonces, esa religión que está un poco caricaturizada, pero que fue verdad, es la que a mí no me cuadraba. Y cuanto más tiempo pasaba, peor todavía, porque había muchas cosas en la religión católica que me tocó a mí que no comprendía, que no tenía sentido. ¿Por qué Dios era un castigador? ¿Por qué Dios estaba siempre en una estatua allá arriba en las alturas? Siempre serio. ¿Qué pasa? ¿Que Jesús de Nazaret no se reía? Bueno, y me empecé a distanciar de lo que es la vida religiosa, hasta que llegó un momento que encima, además, me puse a hacer periodismo y la vida me dio la cara. Y claro, aquello todavía encajaba menos en la idea de un Dios, no entendía nada. Hasta que un día me encontré en la Sábana Santa de Turín. Pura investigación periodística, pura curiosidad. Gaceta del Norte, años 70, unos científicos que se ponen a trabajar en el lienzo de Turín y hacen unas investigaciones extraordinarias, fantásticas. Y de la mano de la ciencia yo me reencuentro con el personaje, con Jesús de Nazaret, que yo no sospechaba que era así, y me entusiasmo. Escribo un libro que se llama El enviado y lo voy a presentar a México. Y bueno, pues había un programa fantástico de un gran periodista que se llamaba Zabludowski, que me hace una entrevista en Hora Estelar, y yo, por lo visto, hablé con tanto entusiasmo de Jesús de Nazaret que, bueno, pues yo recibí esa misma noche una llamada telefónica y un señor me dijo, mire usted, no me conoce, he sido militar,
estoy en Tabasco, ¿tiene usted posibilidades de venir? Y claro, yo al principio dije, uy, esto puede ser un loco, un bromista, ¿qué pasa aquí? Pero cuando me dijo militar de la Fuerza Aérea norteamericana, inmediatamente pensé, dije, ovnis, voy. Y fui. Y así empezó la historia que ustedes ya conocen por los caballos, ¿no? Es decir, y ahí fue donde yo empecé a descubrir ya después quién podía haber sido verdaderamente el jefe, que no tenía nada que ver, nada con lo que les han contado. Mentira, como diría Fabio Cerpa, mentira. A mí me gusta el personaje Jesús de Nazaret que aparece en los caballos. Me lo quedo. Es una esperanza, es oxígeno. No es un juez, no es un fiscal. Y te regala la inmortalidad. En este caso te la regala el Padre Azul. Pero bueno, el mensaje lo trae él. Bueno, pues... Nos dejaste a todos, creo que, muy reflexivos. Creo que expolié la siguiente pregunta, solo quedan dos y pasamos a las preguntas del público aquí en el auditorio. Te mencionaba, Juanjo, que Andrea Jiménez te pregunta, ¿qué hay al otro lado, según tus sensaciones, tus investigaciones, entiendo, qué hay al otro lado luego de lo que llamamos morir? Bueno, en parte esa pregunta, esa gran pregunta está ya respondida en los caballos, porque Jesús de Nazaret se harta de decir qué es lo que hay y qué es lo que nos espera. Pero bueno, yo además de eso me puse a investigar. Es curioso, en el año 68, la primera investigación, entre comillas, que yo hice sobre estos temas no fue sobre el fenómeno ovni, sino sobre la vida después de la muerte. Y fue, aparentemente por casualidad, un compañero periodista en la ciudad de Zaragoza, en España, en una espera típica de periodistas de no me acuerdo quién, haciendo tiempo, pues este hombre, que era un hombre muy serio, mayor que yo, había sido combatiente en Rusia contra los rusos, en la llamada División Azul Española. Era un hombre incapaz de tener imaginación ni de hacer bromas. Era un hombre con un enorme sufrimiento encima. Y de repente me cuenta cómo él, estando en la División Azul, año 42, en Rusia, invierno, enero del 42, le ordenan ir con unos explosivos desde un bloqueo, desde una posición a otra, cae una ventisca y empiezan los rusos a bombardear. Y una de las granadas medio le alcanza y casi lo deja ciego y se pierde. Ventisca, rusos, granadas, medio ciego. Y en esas, cuando ya se daba por perdido, aparece un compañero suyo de un pueblo de al lado de Zaragoza, que se llamaba Bacaicoa, compañero, y le dice, ¿a dónde vas, fulano? Y pues digo, pues mira cómo estoy, no sé ni a dónde voy. Y dice, ven conmigo, yo te llevo a la posición. Y entonces, este hombre, Miguel, me decía, yo iba detrás de él, yo veía el uniforme, veía la ametralladora, veía las huellas, veía la nieve por las rodillas. Me dejó en la posición y me dijo, bueno, yo ahora sigo. Al cabo de un tiempo, cuando llevan a este hombre al hospital para curarlo, etcétera, etcétera, comenta lo que le ha pasado y le dicen los compañeros, eso es imposible. Dice, ¿por qué? Porque Bacaicoa lo mató un mortero hace 70 días y está enterrado en Rusia. Bueno, a mí me impactó más la historia, más que la historia, me impactó quién me contó la historia, este señor. Y a partir de ahí es como si se te enciende una lucecita y empiezas a perseguir todos los casos parecidos. Y llegó un momento en que me decidí a publicar Estoy bien y luego un poco también Pactos y Señales. Y tengo en preparación ya, no sé para cuándo, otro libro de más casos
de personas que han visto, hablado, tocado a amigos y familiares muertos, espectaculares. ¿Eso qué significa? Que yo estoy convencido al 150% de que después de la muerte hay vida física al principio. Sin ninguna duda. Ninguna. Es decir, uno se muere, es un dulce sueño, lo que es la muerte física de los últimos segundos o minutos, y despierta en otro sitio. Y a partir de ahí, maravilloso. No hay palabras, no hay frases, no hay conceptos ni ideas. No podemos describir lo que hay al otro lado. Imposible. Pero les aseguro, 150%, vida. Volvemos a casa. Hermoso. La última pregunta de aquí. Veo que esta persona está aquí en el auditorio, sí que vamos a empezar a hablar en vivo, no con las preguntas que llegaron a las redes sociales. Jezabel Vega Castellón, de España. Pues la hace en vivo, no tiene sentido que la lea. Vamos a pasar el micrófono. A ver si me ayudan. Podríamos estar hablando hasta pasado mañana de las experiencias de personas que han visto a familiares y amigos muertos, las más asombrosas y en todos los lugares del mundo. No importa la religión, ni la edad, ni nada. Adelante. Buenas tardes. Me llamo Jezabel Vega y soy de España. Vengo de Santander. Gracias, Ricardo, por pasarme el micrófono. Espero que me recuerdes. Seguramente que sí. ¿Perdón? Espero que me recuerdes y seguramente que sí, Juanjo. Estuvimos en Casturdiales comiendo con Ricardo, su sí, mujer. Sí, ¿vale? es que Hasta aquí haces que vengamos a verte. Dime. Mi pregunta es la siguiente. La había formulado en Facebook, espero no olvidarme de ningún dato. Después de tantas experiencias, tantas vivencias, tantas cosas por contar, tantas cosas tan interesantes que desde mi punto de vista merece un gran respeto por parte de todos nosotros, ¿qué mensaje le darías a la humanidad? ¿Qué mensaje? Sí. Ninguno, yo no soy quien para dar ningún mensaje. Bueno, yo creo que lo ha dicho Ricardo al final casi. Tranquilos, confiad. Confiad. Está todo muy oscuro, pero lo ha estado siempre, O sea, si uno se va al Imperio Romano, se da cuenta de que la corrupción en Roma era repugnante. Si uno se va al Imperio Babilónico, al egipcio, o a la Edad Media, te das cuenta que la oscuridad, la falta de esperanza, el no saber qué sentido tiene tu vida, ni por qué estás aquí, ni por qué me pasa esto a mí, era común, es común. Pero probablemente es el peaje que tenemos que pasar si vienes y naces aquí. Bueno, casi desembocamos sin querer en algo que yo me resisto muchas veces a hablar, pero bueno, al final siempre termino hablando de lo mismo, que es la ley del contrato, que es una pura teoría, hipótesis de trabajo, hipótesis en la que yo creo al 60%, más o menos. Casi todas las personas, no todas, casi todas las personas que nacen en la Tierra, en cualquier época, vienen voluntariamente, nacen con un contrato, han elegido previamente. Quiero ser esto, en este lugar, con estas condiciones, con estas cadenas de experiencias y hasta aquí. Eso medio explicaría por qué pasan las cosas que pasan. Yo antes veía a un mendigo en la calle y se me rompía el corazón.
y me daba con la cabeza en la pared, porque decía, ¿y yo qué estoy haciendo por este señor? Nada. Ahora no. Ahora, si eso es verdad, entiendo que él lo ha firmado. Si es verdad, insisto, está viviendo una cadena de experiencias de una manera voluntaria, aunque al nacer se borra, porque no tendría sentido, ¿no?, saberlo. Si eso es cierto, yo les estoy haciendo el mejor regalo de su vida. Eso justificaría, entre comillas, muchas de las cosas que ustedes y yo no entendemos. Cuando se acaba el tiempo, cuando te vas al otro lado, recuperas tu memoria de verdad. ¿Quién eres tú? Pero bueno, eso no es un consejo, no sé ni lo que es. Muy interesante, Juanjo, muchas gracias. Nada. Hola. Hola, Juanjo. Soy Pablo de La Plata. Ante todo, gracias. Gracias por muchas razones muy personales. Una de ellas la tengo aquí a mi lado, pero bueno. La pregunta es, seguramente alguien te la va a querer hacer o te va a querer hacer una pregunta tal vez anterior a la que yo quiero. Hagan ustedes las preguntas que quieran. Sabemos, de alguna manera, que ocurre algo relacionado con una piedra, con una roca, pero sabemos que también hay un después de la roca descrito en el caballo 9, tal vez en un sueño de Jasón. La venida, la llegada, la vuelta, el regreso. Digo porque el agosto del 2027 nos llena de pesar, pero así y todo tenemos una esperanza, y vivir sin esperanza sería realmente no vivir. La esperanza sería esa. Yo sé que no quiere hablar de este tema, pero no me refiero justamente a ese tema, sino al después, a la esperanza del después. Sí, es el único tema en el que no me hubiera gustado entrar. No, justamente. Pero estoy en Capilla del Monte, entonces... Está en capilla. En los caballos y en el Día del Relámpago, creo recordar, hay algo de información sobre eso. Se toca un poco de pasada en determinados momentos. Yo personalmente me gustaría estar total y absolutamente equivocado. Sería el error mejor bienvenido por mi parte. Y lo digo con mayúsculas. Ojalá esté equivocado. Según esas informaciones, en el 2027 va a haber una enorme catástrofe en la Tierra. Faltan 10 años. Y después, Or Gadol, la gran luz. Estoy repitiendo lo que está en los caballos. Or Gadol, la gran luz. ¿Y por qué digo esto? Bueno, para el que no haya leído, creo que es el 9, el caballo 9, hay uno de los discípulos, en un momento determinado le pregunta a Jesús, le dice, pero están hablando de esta historia y tal, de la segunda venida de Jesús, y Jesús no rehúye la cuestión. Son los evangelistas los que de alguna manera no lo dicen con claridad. Y uno de los discípulos le pregunta sobre esto, dice, ¿pero cuándo va a ser eso? Y Jesús le responde, Or Gadol, en hebreo, en arameo. Cuando el mundo salga de la oscuridad, vendrá la gran luz. Y yo con ella, le dice uno de los discípulos, y tú con ella, le dicen los discípulos, le dice Jesús, le rectifica, le dice, no, yo detrás, que no es lo mismo. Es decir, si eso es cierto, es terrible, pero hay una gran esperanza. Pero como no sabemos si es verdad, pues déjenlo ahí.
ni lo toquen. Gracias y perdón. A ver, ahora sí. A ver, voy por el otro lado, voy por acá. Luego los hará, ¿no? A ver. Hola, una pregunta cortita. Con respecto a ¿qué sintió usted o qué sentiste vos? Separa un poco el... Ahí. La sensación personal cuando estabas escribiendo Los caballos, los sentimientos propios al relacionar a Jesús con los extraterrestres, la relación que tienen entre ellos. La relación de Jesús, o yo. No, ¿Eh? de Jesús, la sensación de JJ Benítez, el sentimiento, leyendo la información del mayor, los diarios, y al descubrir la relación de Jesús con seres de otras dimensiones o extraterrestres. Bueno, a mí no me cuesta ningún trabajo aceptar que seres de otras dimensiones o de otra naturaleza, no sé cómo definirlos, más próximos que nosotros quizás a la divinidad, ángeles, no sé, llámenlo como quieran, que pudieran estar permanentemente en contacto con uno de sus dioses, con mayúscula, que era Jesús de Nazaret, por supuesto. No me cuesta ningún trabajo aceptarlo. Y de hecho, si ustedes repasan la Biblia o cualquier otro libro sagrado, se dan cuenta que la presencia de estos seres es permanente, en forma de columnas de fuego, de luces, de carros, no sé qué. ¿Y qué es eso? Pues lo que hoy están investigando, lo que hoy estamos investigando. Que no conseguimos ni meter la nariz, por supuesto, pero eso es cierto. Es decir, el fenómeno es real, está ahí. Y en la época de Jesús y antes, por supuesto, también. Es decir, a mí no me cuesta ningún trabajo. Es más, si ustedes leen con atención Los caballos, se darán cuenta que, por ejemplo, en el 9, en Caná, se explicaba, creo que con bastante claridad, qué pasa en ese prodigio. Jesús es el primer sorprendido. Los evangelios te cuentan otra historia, falsa, probablemente falsa, porque cuando Jesús se retira tampoco al desierto, 39 días, 40 días, a una zona de la actual Jordania, que eran colinas con olivos, a meditar después del bautismo, lo que hace es tomar decisiones. Y una de las decisiones importantísima que adopta es no hacer prodigios durante su vida pública. Él prefiere traer el mensaje del Padre Azul por la palabra que por los prodigios. Pero, y es otro enigma que está ahí, pero bueno, si él siente piedad por alguien y desea curar a esa persona o ayudar a esa persona, automáticamente los que le rodean, entre comillas e invisibles para nosotros, lo cumplen. ¿Y qué pasó en Caná? Que no lo cuenta Juanito el Evangelista. Juanito estaba allí en un rincón de las bodas. Se enteró porque luego le contaron y le contaron y le contaron. Mire usted, yo he trabajado como periodista profesional durante más de 14 años. Me ha tocado muchos sucesos, accidentes. He ido al sitio. Ha descarrilado un tren o un coche, un auto, ha atropellado a una persona. Preguntas a los 10 testigos que estaban delante y los 10 te lo cuentan de forma distinta. Entonces, el bueno de Juanito se fió de lo que le contaron y puso de su cosecha, entre paréntesis, dictado a los 100 años. Con 100 años tienes muchas probabilidades de estar chocheando. Muchas. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando
Es que hay que... Por eso a mí los caballos me fascinan, porque te dan muchos detalles que te encajan con lo que probablemente fue. En esa boda, la costumbre de los judíos era, cuando invitaban a alguien a una boda, les anunciaban previamente, con un mes o más de antelación, con una invitación, es decir, eran muy, muy serios, que, bueno, pues que vinieran a la boda. Pero los 200 o 300 invitados, que probablemente no había más, cuando llegan a Caná, se ha corrido la noticia, el bulo, por toda la comarca días antes, y una de las personas que lo alimenta es la señora, la madre, María, de que el Mesías va a hacer algo portentoso en Caná, que va a inaugurar el reino político, militar, que va a llevar a Israel a la liberación del pueblo romano, que los estaban machacando. Importantísimo no olvidar este concepto, que estaba en la voluntad y en el entendimiento de casi todo el mundo, del 99% de la población, incluida la madre. Entonces, ¿qué pasa? Que se corre la voz y empieza a llegar gente. Y los 200 o 300 invitados, en realidad, allí hay más de 1000 personas que quieren entrar y que al final, mejor o peor, medio entran. ¿Y qué pasa? Que el vino que tenían preparado para los 200 o 300, vamos, yo creo que en todas las bodas, o el responsable del restaurante donde se va a hacer el banquete, o la casa o donde sea, la madre o los padres del novio, saben qué personas van a venir y prevén el vino que se necesita, o la cerveza, o lo que sea. Y esto fue lo que pasó en Caná. Pero como se vieron desbordados por más gente de la que se había preparado, se había previsto, pues cuando ya entró todo el mogollón, el vino empezó a caer. Y no es que la madre del novio dijera, o Juanito dice, es que se han quedado sin vino. Falso. Había vino, pero para muy poco tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Ante la negra situación, la madre del novio acude primero a María, que eran amigas, por eso estaban allí en la boda invitados, si no, ¿de qué? Y le dice, pasa esto. Y la otra, María, que era de armas tomar, muy inteligente y muy buena persona, pero de armas tomar. Y dice, tú no te preocupes que esto corre de mi cuenta. Se acerca a Jesús y le dice, oye, mira, que se están quedando sin vino. Y el otro le responde, bueno, ¿y a mí qué? ¿Y tú qué te tienes que meter en mis negocios? Muy serio. Joder. Y la otra insiste, pero no, porque él acababa de venir del retiro en Beit Iz, en la cueva famosa, donde había tomado una serie de decisiones. Y no, aquello que era un circo, se han quedado sin vino, pues ya lo siento. Entonces, ahí hay un suceso que Juanito no es testigo de él, y por eso no lo cuenta seguramente. Le voy a conceder no sé, el beneficio de la duda. María, cuando ve que Jesús no va a ceder en su actitud, se echa a llorar. Y a Jesús se le rompe el corazón. Y me imagino que piensa, ¿cómo me gustaría ayudarla, no? María, no llores. Pero eso se le escapa a Juanito, el evangelista. Porque no estaba allí. En ese instante, cuando Jesús se apiada de su madre, no de la gente del vino, de su madre. Eso es lo que yo entiendo a través de la información de Caballo. En ese instante, cuando él piensa en segundos, ¿cómo me gustaría ayudarte? Es cuando su gente, entre comillas, sus ángeles, para que nos entendamos, actúan y hacen el prodigio, que no es convertir el agua en vino, que va contra las leyes
de la naturaleza, del propio Dios. H2O no lo puedes convertir en carbono. ¿Qué hacen? En un espacio muy pequeño, ni siquiera visible por el ojo humano, que podríamos calcular en un femtosegundo o menos, se sustituye el agua, desaparece el agua de las 7 cántaras, 700 litros. No lo puede percibir nadie aunque lo estés mirando. Y en su lugar aparece el vino. No sabemos cómo, es decir, también se nos escapa cómo, hombre, quitar el vino, quitar el agua de las cántaras más o menos podríamos hacerlo hoy, pero meter así de la nada o de no sé dónde el vino allí, pues ya es más complicado, de momento. Pero no para una tecnología, entre comillas, superior. No para alguien que tiene ese poder. Y el primer sorprendido es Jesús, que se da cuenta inmediatamente y dice, coño. Y se quita del medio y se va. María es la que se da cuenta inmediatamente o al poco de lo que está pasando y bueno, empieza a dar saltos hasta hoy. Porque era la culminación de sus aspiraciones políticas. Nunca olvidemos que la madre y la familia, casi todos, fueron sus mayores opositores. La Iglesia Católica y el resto de las iglesias nos lo han vendido mal. Nos lo han vendido a la señora como si fuera medio tonta, sumisa. Por supuesto que estuvo al pie de la cruz, ¿cómo no va a estar? Se entera de que su hijo lo están ajusticiando, ¿cómo no va a ir? Aunque sea un perro moro. Pero no estaba de acuerdo y le retiraron la palabra. Esto no lo cuenta nadie en los evangelios y fue terrible para el maestro. Sufrió muchísimo, es decir, mi familia me vuelve la espalda porque yo no acepto ser el Mesías. Por eso cuando la gente dice Cristo o Jesucristo se equivoca. Cristo es la traducción al griego de ungido, de Mesías, y Jesús de Nazaret nunca fue un Mesías, no era un rompedor de dientes, no era un político, no iba a liderar los ejércitos contra Roma. Su mensaje era distinto, totalmente diferente. Y María, repito, y la familia, pues no lo veían así. Y encima, para colmo, cuando Jesús selecciona a 6, tampoco es que los seleccione, ellos van donde Jesús y le dicen, oye, ¿puedo acompañarte? ¿Qué pasa? Que me interesa mucho lo que dices. Y el otro dice, sígueme. Los 6 primeros, porque luego llega otra historia, y los 6 discípulos eligen a los otros 6, es decir, tampoco los elige Jesús, atención. Pero los hermanos carnales de Jesús, cuando ven el panorama, y dicen, coño, y tú eliges a 12 tíos aquí que no os conocemos de nada, salvo a Pedro y los Zebedeo, que sí los conocían del mar de Tiberíades, ¿y estos quiénes son? Bartolomé, el otro, Felipe. Nosotros somos tus hermanos. Nosotros tenemos derecho a ser tus discípulos y a acompañarte. Y Jesús les dice, no por vuestra propia seguridad. Y nunca se lo perdonaron. Hasta que después de la muerte empezaron a entender. Por eso me fascina el caballo de Troya. Porque a un tipo tan torpe como yo lo entiendo. Lo entiendo. O medio lo entiendo. ¿Qué puedes sacar del libro, digamos, de lo que tú escribiste, de la historia de Jesús? Del idilio. No, de la historia de Jesús. ¿Qué aprendizaje? ¿Qué te deja la historia de Jesús, de lo que tú escribiste? Madre mía. No sabría contestarte, pero a ver, lo más por prioridades. Para mí, a nivel personal, lo más importante de todo es, eres inmortal. Hagas lo que hagas, pienses lo que pienses,
seas o no seas ateo, esto es de mi cosecha. Eres inmortal. Dios, el Padre Azul, te ha regalado la inmortalidad. Eso es un Dios de lujo. No de acuerdo a lo que tú hagas o dejes de hacer. O seas un tal o un cual. No, aquí cada uno viene a cumplir su contrato, probablemente, por eso no hay que juzgar a nadie, nunca, y cuando te mueras, seguirás vivo. Eso es lo que a mí más me impactó, porque no era aquello de decir, cumple los mandamientos, que si no, irás al infierno de cabeza, y a mí me impresionaba muchísimo cuando decían, y los diablos te sacarán la piel, pero inmediatamente aparecerá una segunda piel, que se quemará otra vez, pero aparecerá la tercera piel, joder, y así hasta el infinito. Y yo aquello sudaba. No, eso es un cuento chino. Me encanta Larín, el argentino, el actor, y la película del cuento chino la he visto 14 veces. Entonces, eso en cuanto a prioridad, es decir, soy inmortal, pase lo que pase, cuando muera seguiré vivo y en un universo que no puedo ni imaginar, donde funcionan las cosas de otra manera. Entonces, ¿a qué vienes aquí? ¿A aprender? No. Ni en 1.000 millones de vidas aprenderías ni la centésima parte de lo que te rodea. Vienes a experimentar, a que nadie te lo cuente después. Yo sé lo que es el tiempo, o casi. Yo sé lo que es la enfermedad, yo sé lo que es la materia, la imperfección, las broncas, la alegría, los amigos, el dolor, que un hijo no me hable durante 20 años, que no conozca a 2 de mis nietas. Nadie me lo va a contar. A eso vienes. Y después, cuando pases al otro lado, será diferente, será distinto, no te lo puedo explicar. Confía por muy mal que te vaya en la vida, confía porque seguramente tú lo has contratado y vive. Jesús de Nazaret me enseña eso, vive el momento, ahora, y ya ha pasado. Nada más. Vamos a hacer las últimas 2 preguntas. Juanjo, bienvenido. Soy Sebastián Honores de Córdoba. Me llevo una foto tuya, un libro autografiado y ahora poder hacerte una pregunta es el día perfecto, creo que para muchos. Mi pregunta va más allá de tus libros. En un punto leí que agradecías a la Fundación Urantia por las Sagradas Fuentes. Me puse a investigar de eso, llegué al libro, pero básicamente como de tu parte conocí toda esa información. ¿Quiénes son? ¿Cómo investigaste? ¿Cómo confiaste en su información? ¿Qué veracidad tiene todo eso? ¿Quién es la Fundación Urantia? Bueno, lo que yo sé de esa fundación es que tiene un texto, un libro, que yo lo recomiendo, que es muy interesante. Y probablemente es una revelación. Yo lo he leído y he quedado... Hay muchas cosas que no comprendo. Y coinciden en algunas cosas con los caballos. Lo que pasa es que los caballos tienen como 14.000 fuentes. Son, si no recuerdo mal, casi 7.000 páginas con el diario de Eliseo, que aparecerá en el 19. Y la revelación de Urantia tiene muy pocas páginas sobre Jesús y no habla de muchísimos detalles que sí hablan los caballos. No explican, por ejemplo, lo que acabamos de mencionar sobre la señora, sobre la familia. Yo no recuerdo haber leído nada de eso y es fundamental. Pero yo recomiendo ese libro. Es muy interesante, muy interesante. Difícil. ¿Más preguntas? Benítez, buenas tardes. Aquí, Pablo. Una pregunta que creo que
no lo va a poner incómodo después de leer sus libros y de escuchar sus opiniones respecto a la muerte. Todos nos vamos a ir, usted, yo, todos. ¿Cómo le gustaría ser recordado y cómo cree usted que va a ser recordado? No me preocupa en absoluto. Sinceramente, yo creo que estoy cumpliendo con mi trabajo, con mi papel. Intentaré hasta el final hacerlo con toda la fuerza que pueda. No voy a dejar ninguna información importante en los archivos, para nada. Estoy batallando para sacar toda la información que tengo, porque creo que es mi obligación. Pero no me importa ni me preocupa el qué dirán o cómo me recordarán, para nada. Para nada. Es decir, miren ustedes, si los 60 libros que llevo publicados, 67 escritos, sirven para algo, fantástico. Si ha servido para que alguien tenga 30 segundos de reflexión mientras lee, estupendo. Misión cumplida. Ese es el mejor premio que me pueden dar a mí, el mejor, y yo creo que a cualquiera, en su trabajo, en su lo que sea. Después, quién sabe, ya nos veremos allá arriba, supongo. Gracias. Hola Juan, ¿qué tal? Bienvenido al país. Gracias. Mi pregunta tiene que ser muy concisa. ¿Qué relación hay entre las apariciones marianas y los extraterrestres? Bueno, yo he investigado muchos años. Conclusión, el 99,99% de las apariciones marianas, que son desde el siglo IX, aproximadamente 21.000 en todo el mundo, es fenómeno ovni. Luces, personajes, seres, criaturas, etcétera, etcétera, lo que hemos visto a lo largo de estas conferencias, que yo he disfrutado de verdad, y felicito de nuevo otra vez a los que han organizado el Congreso, he disfrutado como un enano. ¿Por qué? Esa es otra cuestión. Hay una intencionalidad a la hora de que alguien se presente en Fátima con un sol, entre comillas, que empieza a moverse, a bailar, a secar la ropa de miles de personas, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, claro que hay una intencionalidad. Conseguir, a primera vista, que allí se levante una basílica, se levante la devoción popular hasta extremos insospechados y sigan, incluso hoy, por supuesto, las peregrinaciones, las curaciones, el agua de Lourdes, México. Ni quiero hablar de la Virgen de Guadalupe, de la guadalupana, es increíble. ¿Qué han conseguido? Elevar la fe de la gente, por supuesto, elevar la esperanza. Y eso lo hacen luces, seres que bajan, a veces transparentes, a veces no, casi todos encima de los árboles. ¿Pero qué pinta la Virgen María encima de un chaparro? ¿Por qué la Virgen María se presenta encima de un roble, de una encina? ¿Por qué? No puede bajar al suelo. Bueno, se necesita eso en momentos determinados de la historia. Se necesita. Seguramente se nos escapan muchos más parámetros de por qué se lleva a cabo eso. Y muchas fracasan. Muchas de las apariciones que presentan los objetos, las luces, las naves, los tripulantes, no sé qué y tal, muchas veces no fructifica. No sale adelante por las razones que sean. Y se manipulan. Si ustedes, hablando de Fátima, si ustedes escuchan, leen los testimonios de los niños, en 1917 se ha cumplido un centenar de años de las primeras apariciones, porque antes hubo más, y lo vio mucha gente de Cova de Iría.
me estaba acordando cuando hablabais del Uritorco, de las gemelas, etc. Estaba acordando de lo que pasó en Fátima y en la zona. La gente veía luces, subían, bajaban, entraban en la montaña, personajes, no sé qué. Aquello fue la locura. Y de repente hay unos niños que ya supongo que los habían estudiado perfectamente, y un tipo le dice a una señora, un señor, le dice una serie de cosas. La versión que hoy tenemos vía Iglesia Católica es que era una mujer, representación de la Virgen de Fátima, con las manos puestas así, bueno, la túnica, no sé qué, la luna, no sé cuántos, a los pies, mentira. Lo que vieron los testigos, y está escrito, y lo recogieron los periodistas y los policías que los interrogaron, era un ser de 1,5 metros de altura, con una escafandra, con una pecera en la cabeza, con una capa acolchada, con un pantalón recogido a la altura de las rodillas y con algo extraño aquí. Lo que pasa es que eso la Iglesia dijo, ni hablar, ni hablar. Y surge la imagen de la Virgen de Fátima. Siempre, por favor, filtren, piensen por sí mismos siempre, y más si procede de la televisión. Fuerte aplauso. Estamos ya contra el tiempo. Me encantaría, de corazón me encantaría hacer más preguntas a Juanjo, pero estamos un poco jugados con el tiempo, pero Juanjo permanece aún en el auditorio. Aquí el presentador Fernando Correa me va a echar una mano. Tenemos 2 pequeñas sorpresas. Sé que a ti no te gustan, pero estás en nuestra cancha, así que lo siento. Le voy a entregar el micrófono a Teresa Audio. Vale. Quiero que un querido amigo te salude en vivo, que me lo pidió personalmente. Este fue el encuentro que soñé con él. Te lo agradezco en el alma, porque los quiero mucho a ambos. Los queremos mucho a ambos. Quiero que se salude con el señor Fabio Serpa en el escenario, por favor. Bueno, Fabio tuvo un sueño y me dijo, he soñado con el gran Navarro, que nos encontramos en Capilla del Monte. Eso me lo dijo cuando no sabíamos, no teníamos la oportunidad de confirmar que Juanjo, por su apretada agenda, podía venir. Y el sueño se ha cumplido. Un momento único de 2 grandes amigos. Gracias por todo lo que han hecho y lo siguen haciendo. Gracias. Qué ahijado me dio la vida, 1980, Madrid, ¿no es cierto? 1900, no habíamos nacido. Me dice Juanjo, en un congreso en Madrid, en España, me dice, Fabio, dejo el periodismo, porque era un excelente periodista, y me dedico a los ovnis. Bienvenido, Juanjo, al mundo de los ovnis. Por supuesto tenemos mi padrino. Y qué ahijado me dio la vida, carajo. Mire lo que... Pues un aplauso muy fuerte para los dos, para ustedes, para Orionis, para Legado Cósmico, para todos aquellos que hicieron posible este momento extraordinario que estamos disfrutando. Desde luego que yo también lo estoy disfrutando. Y ahora viene una sorpresa mayúscula, algo que había sido confidencial, guardado para este momento cúspide. Es un decreto que el municipio de Capilla del Monte emite para Juan José Benítez. Muy bien. Y dice así. Muy bien.
La distinguida presencia en Capilla del Monte del señor Juan José Benítez, reconocido escritor e investigador periodístico de fama internacional, y considerando que la valiosa personalidad que nos visita llena de orgullo y prestigio a nuestro pueblo, ya que se trata de un digno exponente de la cultura alternativa mundial, que con sus investigaciones y publicaciones ha difundido los enigmas y misterios de la localidad de Capilla del Monte. Que esta personalidad del quehacer cultural mundial ha recibido además premios y distinciones de diversa índole, a los cuales humildemente deseamos sumarnos, expresando el beneplácito de los capillenses por recibirlo en nuestra casa. Por todo ello, la intendente municipal de Capilla del Monte, la ciudadana María Gabriela Negri, decreta, artículo 1, declárese visitante ilustre de Capilla del Monte al señor Juan José Benítez. Muy bien. Distinguido y afamado escritor y periodista español que nos honra con su presencia en el marco del primer Congreso de Enigmas y Misterios del Cosmos, realizado hoy, 9 de diciembre de 2017, en el Cine Teatro Enrique Muñoz. Artículo 2 del decreto. El presente decreto será refrendado por el secretario de Gobierno. Bravo. Artículo número 3. Comuníquese, córrase vista al Tribunal de Cuentas, publíquese, dese al registro municipal y archívese que el ciudadano del mundo, Juan José Benítez, es visitante ilustre y ahora la intendente municipal María Gabriela Negri le entrega el decreto. ¡Felicidades! Se trata de una distinción, la cual también el decano de esta investigación, Fabio Serpa, ha recibido en su momento. Y pues qué orgullo y qué agradecimiento para Orionis.com, para el ingeniero, el licenciado y navegante Juan Koch, a quien invitamos a pasar aquí adelante, que ha realizado este sueño, lo ha hecho realidad. ¡Felicidades! Un aplauso más, por favor, porque esto ha sido realmente histórico. Felicidades nuevamente a nuestro amigo Juan José Benítez. Felicidades nuevamente al decano inspirador Fabio Serpa. Y también un agradecimiento personal incluso a Juan Koch, que tuvo la visión y el atino de realizar este congreso. A los amigos del Legado Cósmico, a Ricardo González y a Sol Sanfelice, a todo el equipo de Juan Koch, a Daniel Alessandro, a su hija, a su sobrina, a sus amigos, a todos los que han participado eso. Y ahora quiero pedir un aplauso para ustedes, que son el motivo de esta investigación. ¡Felicidades! Lo tengo que hacer yo porque Adelante, Ricardo. sé que es muy humilde Fernando. Fernando ha sido un enorme y grandísimo presentador, lo he disfrutado mucho. Un aplauso para él. Quiero pedir también a Néstor Berlanda, Patricio Busleme, que suban al escenario, por favor. Aquí Néstor Berlanda, médico psiquiatra investigador, una ponencia increíble. Un aplauso para él. Y desde el otro lado de la cordillera, revelando detalles inéditos del caso de Armando Valdés, una famosa abducción, ya lo vieron, Patricio Busleme. Chicos,
muchas gracias. Muchos no vamos a poder dormir muchos días. Ha sido un congreso maravilloso, exitoso, increíble, y como bien dijo Juanjo, como bien dijo Fabio, nunca dejemos de soñar, porque uno puede crear lo que cree. Hasta la próxima.